Dicen que, en ocasiones, la Tierra abre sus secretos solo para recordar a la humanidad lo frágil que es su comprensión del pasado. Pero nadie estaba preparado para lo que sucedió en las alturas silenciosas del sur del Perú, donde el viento parece arrastrar susurros de civilizaciones perdidas y donde incluso la luz del amanecer parece detenerse ante lo desconocido. Todo comenzó con un temblor leve, casi imperceptible, un vibrar que no asustó a las aldeas cercanas, pero que sí hizo que un equipo de geólogos detectara una anomalía bajo el suelo un vacío, una cavidad perfecta, alineada con precisión matemática, en un lugar donde supuestamente jamás hubo presencia humana antes de las culturas preincaicas. Lo que encontraron allí cambió para siempre la línea que separa la arqueología de la leyenda. Las primeras imágenes captadas por los drones subterráneos mostraron algo que nadie esperaba: paredes talladas, pulidas, inclinadas con ángulos imposibles de replicar, sin herramientas modernas, y símbolos que ningún lingüista pudo relacionar con las antiguas culturas andinas. En cuestión de horas, el pequeño campamento científico se convirtió en un hervidero de murmullos, discusiones tensas y respiraciones contenidas. Algunos decían que era un templo, otros insistían en que parecía más bien una cápsula de conocimiento, un depósito construido por manos que sabían exactamente lo que resguardaban. Pero una pregunta comenzó a oscurecer las miradas de todos. ¿Cómo era posible que algo tan perfectamente conservado estuviera sellado a casi 30 metros de profundidad, en un estrato geológico que, según los estudios previos, tenía más de 12.000 años? La expedición solicitó refuerzos: arqueólogos, antropólogos, físicos especializados en datación, expertos en arquitectura antigua. Todos llegaron con la certeza de que descubrirían algo grande. Pero lo que hallaron dentro de esa cámara desafió incluso los cimientos más sólidos de la ciencia moderna. Al abrir la entrada, una bocanada de aire frío y seco emergió desde la oscuridad, como si la estructura hubiera sido sellada horas antes, no milenios. Las paredes parecían absorber el sonido, y una sensación pesada, casi eléctrica, envolvió a los presentes. Más adelante, uno de los científicos describiría ese momento como la primera señal de que habíamos cruzado un umbral que no debimos cruzar. Dentro de la cámara principal, encontraron un artefacto central, en una piedra negra, lisa, de casi 2 metros de altura, perfectamente erguida, en medio del recinto. No había herramientas visibles que explicaran cómo fue tallada, ni restos cerámicos, ni rastros de ocupación humana alrededor. Solo esa estructura solitaria, imperturbable, irradiando una imponencia que hacía que muchos prefirieran no mirarla directamente. Cuando la iluminaron, la superficie reflejó figuras geométricas que cambiaban levemente con el ángulo de la luz, como si fueran parte de un diseño dinámico, vivo. Pero lo más perturbador vino al tercer día de análisis en la piedra. Emitía un pulso, una resonancia inaudible para el oído humano, pero detectada por los instrumentos. Era un patrón, una secuencia, casi como un mensaje. Fue entonces cuando el pánico silencioso comenzó a instalarse entre los especialistas. Cada cultura antigua del planeta había dejado algún rastro de su presencia en cerámica, huesos, viviendas, herramientas. Pero aquí no había nada humano, nada que pudiera vincular la cámara con una civilización conocida. Y sin embargo, la precisión matemática del recinto y la complejidad de la piedra negra eran imposibles de atribuir a procesos naturales. Las líneas inscritas en la superficie parecían representar constelaciones, pero no como se ven hoy, sino como se habrían visto hace entre 20.0 y 25.0 años. Era una cronología imposible, una fecha que ninguno de los presentes se atrevía a pronunciar en voz alta. Las noches en el campamento se volvieron inquietantes. Algunos científicos aseguraron haber escuchado vibraciones que provenían del suelo. Otros afirmaban que la piedra, bajo ciertos ángulos, parecía mostrar hilos luminosos
que se apagaban rápidamente cuando se intentaban registrar. Un arqueólogo renombrado con décadas dedicadas al estudio del pasado andino confesó que no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el reflejo de símbolos que no había visto nunca, pero que de alguna manera sentía como si despertaran un eco en su mente. Era como si algo antiguo, algo infinitamente antiguo, quisiera comunicarse, escribió en su cuaderno, antes de abandonar la expedición al amanecer, sin despedirse de nadie. El verdadero caos comenzó cuando el equipo de datación, por termoluminiscencia, entregó sus resultados preliminares. La cámara había sido sellada hace más de 14.0 años. Esto significaba que la estructura fue construida antes del surgimiento oficial de cualquier civilización compleja en la región. Si la datación era correcta, alguien o algo había levantado esa cavidad en una época donde, según la ciencia clásica, los humanos en América eran solo grupos nómadas sin arquitectura monumental. Esto no encaja con ninguna línea temporal conocida, declaró un físico, con la voz quebrada. Es como si estuviéramos viendo la obra de una cultura fantasma. Cuando el equipo intentó mover la piedra para estudiarla mejor, ocurrió lo inesperado. La temperatura dentro de la cámara descendió abruptamente, cayendo casi 15 grados en menos de un minuto. Las luces comenzaron a parpadear, los generadores fallaron, y un zumbido profundo resonó en las paredes. Fue un sonido que muchos describieron como un lamento mineral, una vibración que penetraba los huesos. En cuestión de segundos, el grupo se vio obligado a evacuar. Al revisar las grabaciones de audio más tarde, descubrieron algo que los dejó sin aliento, aunque la frecuencia era baja. La secuencia repetía un ritmo matemático idéntico al patrón encontrado en las constelaciones esculpidas en la piedra. No era un sonido aleatorio, era una respuesta. Las autoridades científicas intentaron contener la noticia, pero los rumores ya se extendían. Y en lugar de apaciguar los temores, los informes internos filtrados solo empeoraron la situación. Las imágenes térmicas revelaban que la piedra irradiaba una energía caliente hacia su interior, como si algo en su centro siguiera activo. Las ondas que emitía coincidían con frecuencias detectadas en objetos arqueológicos polémicos de otras partes del mundo. Piezas siempre envueltas en controversia, descartadas por la academia formal por ser demasiado antiguas, demasiado complejas, demasiado incómodas. Ahora, sin embargo, había un patrón real, medible, una evidencia irrefutable de que todas esas anomalías parecían conectarse. Conforme pasaban los días, varios miembros de la expedición solicitaron ser retirados por motivos psicológicos. Tenían pesadillas vívidas que describían ciudades ciclópeas extendiéndose bajo la superficie, estructuras que se movían lentamente, como si respiraran, y seres altos, delgados, que caminaban entre pasadizos de piedra negra. Al despertar, algunos afirmaban escuchar el mismo pulso de la piedra, aún estando a kilómetros del sitio. Los médicos atribuyeron los síntomas a estrés extremo, pero las coincidencias eran demasiadas. Uno de los investigadores más escépticos, conocido por ridiculizar todo lo que sonara misterioso, pidió transferirse lejos del proyecto, tras afirmar que había escuchado voces moduladas dentro de la cámara. Aunque estaba solo y no había grabaciones funcionando en ese momento. Su último informe decía: esto no es arqueología. Esto es algo más antiguo que la humanidad. La prensa internacional captó el olor del misterio. Titulares explosivos hablaban de cámaras subterráneas imposibles, de artefactos que desafiaban la historia humana, de científicos en pánico, pero nadie tenía acceso real a los resultados. Lo único seguro era que el gobierno peruano ordenó sellar el lugar temporalmente, y los equipos fueron retirados de la zona con explicaciones vagas sobre riesgos estructurales. Sin embargo, varios especialistas aseguraron que las noches posteriores al cierre escucharon, desde la distancia, el mismo zumbido bajo la tierra, como si la piedra, ahora sola y silenciosa en la oscuridad, siguiera respondiendo a algo que nadie comprende. Las conclusiones internas, nunca destinadas al público,
describían tres posibilidades. La primera, considerada casi imposible incluso por los más cautos, era que algún grupo humano desconocido, extremadamente avanzado, había coexistido con los primeros pobladores de América y había dejado rastros mínimos, casi invisibles, excepto por esta cámara. La segunda teoría sugería que la estructura tenía un propósito astronómico o geológico que escapaba a nuestro entendimiento. Un dispositivo pasivo, un marcador, un recordatorio. Pero la tercera opción, la que generó más oposición entre los expertos, era también la que más silencios provocó. Aunque la piedra no era un artefacto humano, que su origen era anterior a la humanidad, o ajeno a ella, que fue enterrada allí para permanecer oculta. Hasta ahora, la última noche antes de que los accesos fueran sellados, 3 científicos permanecieron dentro de la cámara para realizar una observación final. Pasaron horas en un silencio casi reverencial. A las 2:13 de la madrugada, el pulso de la piedra aumentó. Las ondas se registraron en todos los sensores. Las luces se apagaron por completo. Y en la oscuridad absoluta, uno de ellos describió haber visto un resplandor interno moviéndose en espiral dentro de la superficie negra, como si algo quisiera emerger. Cuando se restableció la energía, los 3 estaban en el suelo, aturdidos, con hemorragias nasales y las manos temblorosas. Ninguno quiso explicar lo sucedido con detalle. Solo repitieron la misma frase: no se debe abrir más. No debemos seguir. Hoy la cámara permanece sellada, oculta bajo toneladas de tierra y vigilancia permanente. La piedra negra sigue allí, en silencio, esperando. Los informes oficiales hablan de una estructura natural mal interpretada, pero quienes estuvieron presentes saben la verdad. Saben que algo inexplicable, algo que parece respirar desde el interior del tiempo, fue descubierto en Perú. Y saben que la ciencia, por primera vez en décadas, tuvo que admitirlo. Aquello que hallaron no debió existir, porque hay descubrimientos que iluminan el pasado y otros que lo despiertan. Este último pertenece a la segunda categoría, y el pánico de los científicos aún no ha terminado.